Ahora sí, ¿cuántos están felices con su familia? ¿Cuántos creen que su familia es la mayor bendición que Dios les ha dado? ¿Cuántos creen que Dios todavía puede hacer algo más bello en su familia? ¿Y lo creen? Hoy en día la familia es el centro de los ataques de Satanás. Creo que Satanás tiene muy claro algo, que si logra debilitar ese sitio de seguridad que deben ser las familias siempre deben ser un sitio de reposo, de seguridad, de amor, de comprensión, de respeto. Satanás sabe que si él logra debilitar ese pilar de los hogares, las personas y especialmente los creyentes va a lograr que esas personas tropiecen, va a lograr que se empiece a romper ese esquema que Dios ha establecido. Entonces, por eso es muy importante cómo es la salud de nuestra familia. El tema que hoy quiero compartir con ustedes le he titulado Rededicando nuestras familias a Cristo. He comentado con muchas personas durante mucho tiempo, he creído y lo he comentado con varios de ustedes, que nosotros, si encontramos un lugar seguro en nuestra casa, si nuestra casa es un lugar seguro donde todos pueden hablar, donde todos son escuchados, donde se respeta la opinión de todos los demás, vamos a querer estar en esa casa. Conozco familias que es todo lo contrario, conozco familias que están esperando a los hijos cumplir 18 años para salir huyendo de ese lugar, que se casan con el primero que vean o con la primera que vean porque lo único que quieren es salir de ese lugar. Pero si nosotros logramos crear en nuestra casa un sitio donde haya un vínculo fraternal entre todos, creo que ahí va a estar un buen secreto. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta se la robé a Sixto Porras. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Es bonito vivir con usted? Y le digo, esa pregunta no es mía, se la robé a Sixto Porras. Pero le hago esa pregunta, ¿es bonito vivir con usted? Si usted tuviera que escoger vivir con usted, ¿usted escogería vivir con usted? Porque alguien más escogió vivir con usted, ¿verdad? Entonces yo le hago la pregunta, ¿es bonito estar con usted? ¿Es usted una persona en la cual su familia puede confiar? ¿Es usted un hermano? Ahora el pastor dijo algo que le voy a robar algo de la historia de él. Dice que el segundo hijo siempre es un cabezón. ¿Saben quién es su segundo hijo? Vamos a dejarlo ahí. Porque cuando lo digo me acordé yo. Ok, pero volviendo, ¿es usted una persona en la cual su familia pueda confiar? ¿Es usted una persona que si su cónyuge, su hermano, su hijo, el familiar que esté viviendo bajo el mismo techo donde usted vive, es usted una persona en la que cualquier otra persona puede llegar a decir si tiene problemas, si no tiene problemas, le puede pedir un consejo, ¿no? ¿Está poniendo usted de su parte en su casa para que haya un ambiente agradable? ¿Es usted de los que se esfuerzan para que su casa sea un lugar agradable? Hay una frase muy común que creo que todos la han escuchado. Todos dicen que uno no puede escoger la familia, ¿verdad? ¿Hemos escuchado esa frase? Y hasta cierto punto es cierto, ¿verdad? Cuando yo nací yo no pude escoger quiénes iban a ser mis papás. Pero sí tengo seguridad de algo. Tengo seguridad que el que escogió que yo estuviera en esa familia es el Dios Todopoderoso. Y sé que Él no se equivocó. Entonces, la familia en la que usted está, puede ser que usted no la haya escogido, pero le garantizo que el Dios al que usted sigue, Él la escogió con usted. Y ahí es donde Dios quiere hacer algo con usted y con su familia. Y ahora quiero abordar 4 puntos sobre los cuales nosotros tenemos que entender
cómo nosotros podemos tener una familia con Cristo en el centro, siendo Él el que una a todas las personas. Y usted me va a acompañar a un versículo muy conocido, Josué 24:15, pero en la nueva traducción viviente, por favor. Josué 24:15. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? Por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, ¿o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Lo primero que usted tiene que tener claro es que usted y su familia tienen que escoger seguir a Dios. Usted quiere tener una familia sana, una familia saludable, una familia amorosa, respetuosa. Lo primero que usted tiene que elegir es seguir al Señor. Reina Valera 60 dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y una vez decía una persona por ahí, es que gramaticalmente eso está mal escrito. No está mal escrito. Josué está anteponiendo el señorío de su familia. Él está anteponiéndose como jefe de su casa, como sacerdote de su casa, diciendo primeramente yo, pero toda mi familia va a ir conmigo a servir al Señor. Y esto es para todos nosotros. Esto no se trata solamente del sacerdote o sacerdotisa que está en la casa. Se trata que cada uno de los miembros de la casa tienen que decidir seguir al Señor. Tienen que decidir servir al Señor, servir a Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de formar una familia, ya sea que hayamos estado dentro del cuerpo de Cristo o no, nosotros lo hicimos porque en su mayoría coincidimos que era el tiempo de dejar la casa de nuestros padres y formar nosotros nuestra propia familia. Quizás usted esa decisión la tomó lejos del Señor, quizás la tomó en la sabiduría del Señor, pero esa decisión de que cuando usted decidió formar su propia familia es la que está repercutiendo hoy en día en lo que usted tiene. Entonces, puede ser que usted en aquel momento dice usted, me equivoqué. No se equivocó. Tranquilo, no se equivocó. Pude haber escogido otra persona. Pero hoy, si usted está hoy en este lugar, la familia que usted tiene hoy es la familia que Dios quiere que usted tenga hoy. Y ahora lo que Dios sí quiere es que nuestras familias estén mejor, teniendo a Él en el centro, como pilar fundamental, como la piedra angular sobre la cual vamos a estar cimentados. Eclesiastés 4, y leo para ustedes, dice 4:7 en adelante, dice, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede dar la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se encuentran juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Y dice el versículo 12, que todos lo conocemos, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda, con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Reina Valera 60 dice, cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad. El ser humano no nació para estar solo.
El ser humano por su naturaleza no nació para ser, como dicen en el campo, un pisote solo. A usted le encanta ver las familias de pisotes, ¿verdad? Cuando va a los lugares montañosos. Los pisotes nunca andan solos. Y el ser humano no nació para estar solo. El ser humano nació para tener vínculos con otras personas, para tener relaciones con otras personas. El ser humano no puede estar todo el tiempo solo. Y muchas veces nosotros perdemos de vista algunas cosas. Ahora que les hacía la pregunta de qué tan bonito es vivir con usted, póngase por un momento a hacer memoria de los recuerdos que usted tenga de su infancia. De los recuerdos que usted tenga de su infancia. Y yo a veces me pongo a hacer memoria y los recuerdos que yo tengo de mi infancia no son muy gratificantes. Evidentemente, pues mis papás no conocían del Señor. Mi papá era una persona creada de la manera antigua, ¿verdad? El método antiguo del viejo mundo, donde usted tiene que imponerse, donde el que manda soy yo, se tiene que hacer lo que yo hago. Entonces, cuando yo me pongo a recordar algunas cosas de mi infancia, siempre todo lo que me acuerdo es que hicimos alguna travesura y la leñateada que nos pegaban nuestro papá. Por muchas cosas. Y me pongo a veces a hacer memoria, y sí, tengo algunos recuerdos gratos. Y yo a mi papá lo amo, o sea, lo amé, mientras que vivió lo amé. Y hoy que estoy un poco mayor y que entiendo algunas cosas, sé que me faltó tiempo para decirle a él lo mucho que le amaba, porque hoy entiendo el sacrificio que él hacía. O sea, no crean, no es fácil crear a 12 hijos, ¿verdad? Mi papá tuvo que criar a 12 hijos. Y hoy entiendo que muchas veces nosotros no estamos valorando el esfuerzo que nuestros papás hacen por nosotros. Pero cuando llegamos a ser nosotros padres, empezamos a entenderlo un poco diferente. ¿Coinciden conmigo? ¿Verdad? Por eso dice un dicho por ahí que uno aprende a ser hijo hasta que es que ustedes como que no tienen muchos dichos, ¿verdad? Van a tener que parar un poquito más conmigo. Yo soy de muchos dichos. Dice que uno aprende a ser padre, uno aprende a ser hijo hasta que es papá. Y usted después se dará cuenta que es cierto. Ahora, la familia, Dios la creó para que estén trabajando, para que estén en unidad. La familia Dios la estableció por muchos motivos. La familia Dios la estableció para que fueran fructificados. La familia Dios la hizo para que tuvieran hijos. La familia Dios la hizo para que se apoyaran los unos a los otros. Pero hoy en día la familia tiene que recordar, tiene que volver a una senda antigua y entender que tienen que trabajar juntos y que tienen que vivir en unidad. ¿Cuántos hoy en día tienen que decomisar teléfonos a la hora de comer? Ahora me dicen que nadie. Ahora todos cuando es la hora de comer nadie dice ya voy. ¿Verdad? Ese es el dicho, no, ya voy. Un minuto. Ahora, la familia debe ser nuestro lugar seguro. Amén. La familia debe ser nuestro refugio. Un hogar que está cimentado en el Señor se convierte en un lugar de descanso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no hay nada más satisfactorio que poder usted llegar a su casa y saber que ahí usted va a encontrar paz. Saber que usted llegó a su casa y que en su casa no hay gritos, no hay reclamos. Llegar usted a su casa y saber que en su casa hay respeto, que en su casa hay amor, que en su casa todos tienen un espacio para hablar, para comentar, que cuando usted llegó a su casa usted podía respirar tranquilo porque las vicisitudes de este mundo quedaron a un lado porque usted llegó a un lugar que es un lugar de refugio para usted. Y por eso le hacía la pregunta, ¿qué tan bonito es vivir con usted? Porque es usted de las personas que todavía se pasan enojando por cualquier cosa. Mi papá era muy particular. Mi papá solo se enojaba por 3 cosas. Por todo, por nada
o por cualquier cosa. Solo por esas tres cosas se enojaba. Entonces, yo se los digo porque a veces son los recuerdos que uno tiene de la infancia. Y yo le pregunto a usted, ¿qué recuerdos son los que usted está cimentando en sus hijos? ¿Qué es lo que sus hijos hoy están recordando de usted? ¿Qué es lo que usted hoy le está sembrando de memoria a sus hijos, de recuerdos a sus hijos? Ahora, escoger a Dios, escoger a Cristo como el centro de nuestro hogar, conlleva una serie de obligaciones y responsabilidades para nosotros. Evidentemente nosotros, los que estamos acá, la mayoría somos papás o mamás, y los demás son papás o mamás en potencia, ¿verdad? ¿Es así? Sí. ¿Verdad? La mayoría de los que estamos acá ya son mamás, son papás, y los que no son mamás son papás en potencia. Así que pónganse a pensar en esto. Nosotros primeramente debemos guiarnos nosotros mismos al Señor. Porque como usted le va a decir a su familia, tienen que seguir al Señor si usted no está poniéndose de primero. Por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor, porque él se estaba poniendo de primero, de ejemplo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para que el Señor sea el centro de nuestra casa es ir nosotros e impulsar a la familia a tener a Jesucristo como el Salvador de su vida. Y en esto es algo muy importante, tener a Jesucristo como el Salvador de su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros empezamos a recetar Biblia, pero no empezamos a enseñar que lo primero que necesitamos es a Cristo en el centro de nuestras vidas, para que sea en el centro de nuestro hogar. Ahora, otra cosa más, tenemos que tener presente que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra casa son tomadas bajo la guía del Espíritu Santo y en oración. No digan como decía mi papá, don Carlos Araya, se hace esto porque yo lo digo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Así lo decía él. Las decisiones en la casa se toman en oración. Se toman en oración. Espero que algunos lo crean. Ahora, no se trata de decir porque aquí mando yo. No se trata de decir porque yo tengo más años de estar en el Evangelio que ustedes. No, se trata de enseñar a nuestra familia que nosotros, antes de tomar una decisión, primero buscamos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros el día de mañana le diremos a nuestros hijos que tienen que buscar la guía de Dios para tomar decisiones, pero cuando estaban pequeños no nos vieron a nosotros hacer eso. Otro punto, nosotros debemos propiciar, nosotros debemos crear, desarrollar momentos para la búsqueda de Dios en familia. Usted y yo tenemos que sacar un tiempo para que busque devocionales, busque la lectura de la palabra, busque oración, pero usted y yo tenemos que desarrollar, crear momentos para que la familia sepa que ese momento es para buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano? Eso va a depender mucho de cada familia. Pero usted tiene que desarrollar un momento que su familia siempre vea que en esa casa se busca la comunión con Dios, se busca priorizar a Dios, que se busca tener un mayor entendimiento. Y otro de los aspectos importantes, con mucho amor se los digo, hermano, y también con mucho amor ustedes se lo tienen que enseñar a sus hijos. En un hogar no está permitido llevar anatemas. No está permitido llevar anatemas. Ustedes recuerden la historia de Acán en Josué capítulo 7, no la vamos a leer, pero voy a hacer una síntesis de la historia. Resulta que el pueblo conquistador dejó de poder conquistar y nadie sabía por qué.
hasta que descubrieron que había anatema. Anatema es algo que está maldito, que está dedicado para una maldición. Y resulta que Acán vio un manto babilónico muy lindo, o si tenía que ser muy lindo, y dice que lo codició para él. Y dice que mientras que el anatema estuvo en el campamento, que el pueblo no pudo vencer. Y usted dice, qué raro, a veces en mi casa, por más que nosotros intentamos, no podemos. Es que yo me esfuerzo, yo intento, pero no podemos. Revisa a ver si hay anatema en su casa. ¿Y cómo usted se da cuenta de esto? Llevando a la familia en oración para que Dios le muestre que está mal en su casa. Pero nosotros tenemos un mal hábito. Nosotros tenemos el mal hábito de que nos regalan algo y lo tomamos. ¿Verdad? Tenemos ese mal hábito. Y lo tomamos y lo guardamos. Muchas veces lo usamos. A mí, yo nunca se me olvida, a mí en una ocasión una persona andaba en Guatemala y me trajo un lápiz de esos forrados por los indígenas. Ya, muchas gracias. Así como me lo dio, cuando dio media vuelta, me deshice de él. ¿Por qué? Porque uno entiende que hay cosas que van a traer maldición a su casa. Entonces, a usted le pueden regalar algo muy lindo y se lo pudo haber regalado a la persona más especial para usted. Pero usted no puede meter cualquier cosa a su casa. Usted tiene que asegurarse que lo que usted está metiendo a su casa sea para la bendición. Ahora, la familia es un regalo, amén. Bueno, ok. Pero si esa familia decide seguir a Cristo, eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Si su familia decide seguir a Cristo, eso es un tesoro. Creo que no hay más tranquilidad para un padre, para una madre, que saber que sus hijos están sirviendo a Dios, están sirviéndole a Dios. Que si su hijo llegó en la madrugada era porque andaba en una vigilia. Que si su hijo se tardó es porque estaba ayudando a otras personas. Que si su marido, que si su esposo o su esposa no ha llegado es porque alguien posiblemente lo buscó para un consejo, para conversar con él. Usted no tiene que estar pensando en que a qué hora llegará, que si estará bien, que si estará mal, que si andará en esto, que si andará en lo otro, que si volvió a caer, que si se volvió a levantar y que si se volvió a tropezar. Una familia donde Cristo es el centro, eso se convierte en un tesoro. Y recuerdo un pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 12, 34. Lucas 12, 34. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Verdad? Aquí Lucas viene haciendo la escritura y viene el Señor viene hablando y Él hace una relación directa, una relevancia importante, que es en donde estamos poniendo nuestro esfuerzo. Porque el Señor viene diciendo que si lo estamos poniendo en las cosas terrenales o en las cosas celestiales. Entonces, por eso les decía, muchas veces la familia, cuando está en Cristo, es un tesoro. Ahora, aquí le doy un poco de vuelta a la Escritura para que nosotros entendamos que si nosotros tenemos una familia que sigue a Cristo, usted y yo tenemos un tesoro ahí. Y cuando usted y yo tenemos un tesoro, nuestro corazón está en ese tesoro. Entonces, aquí es donde yo les vuelvo a hacer a ustedes una serie de preguntas. Y usted tiene que saber escuchar muy bien sus respuestas. Cuando usted habla de su familia, ¿cómo usted habla de ella? Las personas que escuchan lo que usted habla de su familia, ¿qué concepto están tomando de su familia? ¿Qué concepto? ¿Qué es lo que usted habla de su familia? ¿Qué es lo que usted habla de su cónyuge? ¿Qué es lo que usted habla de su esposo, de su esposa, de sus hijos? ¿Qué es lo que usted habla de sus hermanos? Ahora, ¿sus hijos qué son? ¿Son unos pequeños demonios que usted no se los soporta más? ¿O son unos siervos de Dios que hacen sus travesuras?
¿Cómo es su esposa, su esposo? ¿Su esposa es la loca gritona del barrio, que ya nadie se la aguanta? ¿O su esposo es ese malamansado que anda por ahí creyendo que no le tiene que rendir cuentas a nadie? ¿Cómo está usted hablando de su cónyuge? Y les hago una pregunta muy directa: ¿cómo está usted hablando de esa persona? De que sí, de que todos tenemos áreas que necesitamos que sean cambiadas, todos lo tenemos. De que todos a veces nos enojamos y que empezamos a hablar, todos nos pasa eso. Pero ¿cómo habla usted de esas personas? ¿Cómo está cuidando usted ese tesoro que tiene en la casa? ¿Qué es lo que usted está diciendo a sus hijos de su cónyuge? Y si tal vez usted no vive con su cónyuge, y usted vive sola con sus hijos o vive solo con sus hijos, ¿qué es lo que usted está hablando a ellos de esa persona, de su papá o de su mamá? ¿Por qué? Porque eso es lo que empieza a marcar la vida de las personas. Después decimos, esta generación es una generación de cristal, pero ¿qué fue lo que hicimos nosotros para que llegara a ser así? Esta generación es una generación a la que le está costando mucho la familia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por eso? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Cuántos tienen hijos solteros aquí? No, la gente me la mano, casi no muchos, ¿verdad? El día de mañana su hijo o su hija va a buscar una persona para vivir el resto de su vida, ¿correcto? Es así, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de formar esa familia, si usted, en el caso mío, que tengo a Naomi de 9 años, y por eso les pongo el ejemplo mío, usted nada más va a cambiar los nombres. Usted quiere que su hija busque un hombre que trató a la mamá para que la traten a ella como usted la trató. No sé si me voy a entender porque yo me hice un pedo, ¿verdad? A lo que voy con esto es, sus hijos muchas veces van a buscar a una persona que les trate como siempre vieron a su papá o a su mamá tratarles a ellos en la casa. Entonces, muchas veces aquí es donde usted empieza a ver los patrones de las maldiciones generacionales. Vuelvo a hablar de mi familia. Mi mamá tuvo 8 hijos con mi papá tuvo 4 más fuera del matrimonio. De esos 8 hijos, 7 nos hemos casado. ¿Cierto? Sí, cierto. De esos 7 que nos hemos casado, solo 2 continuamos casados. Los demás, todos se han separado, divorciado, todo lo demás. Mi papá tenía un patrón de alcoholismo, de violencia doméstica durante un tiempo. La mayoría de mis hermanos continúan con ese patrón de alcoholismo, no tan severo como el de mi papá, pero continúan con ese patrón. El 80% de mis hermanos todos se casaron porque iban a tener niños. O sea, siempre se casaron por fornicación. Entonces, son patrones. Cuando yo llego a Cristo, todos esos patrones, ¿qué creen que tengo que hacer con esos patrones? Renunciar a todo eso. ¿Por qué? Porque si no, eso va a afectar a las demás generaciones. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿qué patrones hay en su casa hoy en día? ¿Es ustedes los que discuten y se enojan frente a sus hijos, pero después dicen, no, eso lo arreglamos entre nosotros, y sus hijos nunca vieron que ustedes se pidieron perdón? Porque hoy en día hay muchas personas, muchos hijos que ven a sus papás discutir, pero nunca los ve a ninguno de los dos pedirle perdón al cónyuge o a los hijos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros criando a nuestros hijos? Ahora, nuestros hijos necesitan un ejemplo de lo que es un hombre o una mujer de Dios, donde no permita que el mundo los domine a ellos, sino que el Espíritu Santo sea el que los domine. ¿A qué voy con esto?
Nuestros hijos necesitan ver a papás que son guiados por el Espíritu Santo, que no se dejan guiar o dominar por el enojo, por la ira, por las rabietas, que no se dejan dominar por la presión del mundo, sino que buscan ser guiados por Dios. Que cuando están en medio de una situación difícil, que de constante estén diciendo en su boca que necesitan la guía del Señor. Ahora, escoger a Dios es la mejor decisión. Y cuando usted y yo escogemos a Dios, escogemos a Cristo como el centro de nuestro hogar, pueden haber altos y pueden haber bajos, como en todas las familias va a pasar. En todas las familias van a haber momentos en que estamos bien arriba, hay momentos en los que bajamos, subimos, bajamos, pero en cada uno de esos momentos usted tiene que mostrarles a ellos que seguir a Cristo es la mejor decisión. Cuando estamos en el mejor momento, gracias a Dios. Cuando estamos en nuestro peor momento, gracias a Dios, y Dios nos va a sacar de acá. Pero sus hijos tienen que ver el ejemplo en usted de que usted está confiando en Dios. Amén. Salmo 127:1, pasaje muy conocido. ¿Quién no lo dice? No lo dice hoy el proyector. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Ahora la Reina Valera 60 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el que está en el centro de su familia, su trabajo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan todos los demás. Si el Señor no es el que está guardando, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si usted no está colocando al Señor en el centro de su familia, para que su familia aprenda a guiarse, a ser cimentado en Él, usted y yo estamos creando mal a nuestras familias. Si usted y yo lo que le estamos enseñando a nuestras familias es a depender del núcleo familiar y no a depender de Cristo, usted y yo estamos fallando como líderes en nuestros hogares. Ellos, todos nuestros hijos, tienen que aprender que el que edifica nuestra casa es el Señor, no somos nosotros. No se trata de nuestras capacidades o de nuestras habilidades, se trata de la gracia y de la misericordia del Señor. Amén. Punto número 2. Dedicar nuestros hijos a Dios, porque no son nuestros, son de Dios. Primera de Samuel 1:27, Reina Valera 60, por favor. Primera de Samuel 1:27, y leo para ustedes, dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Estas fueron las palabras de Ana, la mamá de Samuel. Y tal vez para poner un poco de contexto, Ana, la esposa de Elcana, no podía tener hijos y estaba afligida. Y Dios le concedió la posibilidad de tener hijos. Y ese hijo fue Samuel. Y ella no subió al templo hasta que el niño fue destetado, hasta que ya dejó, 2, 3 años posiblemente. Y una vez que llegó a ese lugar, cumplió su promesa, se lo dedicó al Señor. Ahora, Ana y Elcana dedicaron su hijo al servicio del templo. Nosotros no necesitamos que usted traiga un hijo recién nacido acá. Lo que necesitamos es que usted enseñe y eduque a su hijo en el Señor. Eso es todo. Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hoy en día usted y yo tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque Satanás está tomando ventaja, está engañando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cómo los engaña? Yo me acuerdo en mi época de escuela, ¿sí? Hace 30 años, para ser exacto. Hace 30 años salí de sexto grado. Sí, man, hace 30 años salí de sexto grado. A nosotros solo nos enseñaban solo nos enseñaban materia, ¿verdad? A nosotros solo nos enseñaban cosas académicas. Nos enseñaban historia, nos enseñaban a sumar, restar, nos enseñaban básicamente lo que era académico. Hoy en día a nuestros hijos les enseñan otras cosas completamente distintas. Y si usted no se ha dado cuenta es porque usted no está revisando los cuadernos de sus hijos. Porque hoy a sus hijos les están enseñando cosas distintas a las que le enseñaron a usted. Hoy a sus hijos les enseñan ideologías de género. De hecho, la ideología de género está tan metida, está tan pervertida, que un día de estos estaba cocinando, porque yo cocino, de vez en cuando, y estaba escuchando noticias y ya terminaron las noticias y empieza un programa, no me acuerdo ni cuál programa era. Y en el programa la introducción era de un hombre que le fue a decir a sus hijos, a la esposa y al padrastro de sus hijos, que él tenía que ir a buscar a otro hombre para decirle que lo amaba y que se iba a casar con él. Entonces, ya vuelvo a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando le pongo atención a qué es lo que están diciendo, empiezo a ver, obviamente es una serie, y empiezo a ver la reacción de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que la ideología de género, lo que todas estas tonteras están metiendo. Entonces, quiero ver cómo es la reacción de los hijos. Entonces, la reacción de una muchacha como de 16 años, su cara como que no lo aprueba, pero dice estas frases que son de las que ellos utilizan: si tú estás feliz, yo estoy feliz contigo. Ojo las frases. Eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Y el otro hijo dice: entonces voy a tener 3 papás: el papá, el padrastro y el esposo del papá. Esto es lo que el mundo le está enseñando a sus hijos. Si usted revisa los libros que sus hijos están viendo en la escuela y en el colegio, usted va a ver que hay cosas de estas metidas. Algunas solapadamente, antes quizás un poco más descaradas, pero aún solapadamente. Sus hijos llegan a la universidad, y en la universidad, cuando yo iba a la universidad, también hace muchos años, a lo que vinimos, esto es lo que vamos a estudiar y punto. Pero ahora no. Ahora sus hijos en la universidad les enseñan otra serie de cosas. Entonces les enseñan otra serie de ideologías socialistas comunistas, buscando atrapar a estas mentes que, si no están bien cimentadas en el hogar, van a ser cautivas por Satanás. ¿Qué es lo que nos enseña esta sociedad? Le está enseñando a sus hijos. Y por eso les digo, sus hijos no son suyos, son del Señor. Pero esta sociedad le está enseñando a sus hijos a tener permisividad por el pecado. Porque usted ahora a una persona con una orientación sexual tergiversada, usted no le puede decir que está en pecado. ¿Por qué? Porque la misma sociedad lo defiende y le dice a usted que usted es un legalista, un cavernícola, un hombre de cromañón. ¿Qué más? Todo eso nos dice, ¿verdad? Ahora, la educación deficiente de este tiempo, que ya no se enfoca en lo académico. Bueno, y aquí está Nenita, que Nenita no me deja mentir, ¿verdad? Han dejado un poco lo académico para abordar temas
usted lo debería enseñar en su casa. Y hoy en día, para rematar, hay una serie de grupos de amigos que están llevando a sus hijos hacia lo malo. Pero como en su casa, o si en su casa no hay un ambiente de seguridad y de confianza, a sus hijos no le van a contar a usted porque no confían en usted. Ahora, los hijos tienen que ser dedicados para Dios. Y yo sé que usted se acuerda muy bien la historia de Juan el Bautista, que Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, que ya eran mayores, que el Señor visitó a Zacarías y le permitió tener, Elías, si me busca Lucas 1:79, no podían tener hijos, lo visita en primera instancia Zacarías, no le cree a Dios, queda mudo, pero llega el momento en que va a nacer ese niño, y ese niño es Juan el Bautista. Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarlos al camino de paz. El 80, por favor. Dice: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Pero pongan atención a esa parte. Juan creció y se fortaleció en espíritu. Los papás ya lo habían consagrado para Dios. Y le vuelvo a decir, sus hijos no son suyos. Usted los puede amar con todo su corazón y usted puede sacar las garras por ellos, pero no son suyos, son del Señor. Y si usted le está enseñando a ellos a que confíen en usted antes de confiar en Dios, usted los está manipulando. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debo hacer para dedicar mi hijo, mi hija a Dios? Debemos hablar de Dios cotidianamente, instruirlos a ellos. ¿Cuáles son las conversaciones que hay en su casa? Sus hijos saben que Dios existe porque usted cotidianamente habla con ellos acerca de Dios. A nosotros Naomi muchas veces nos llega a decir: papá, es que escuché esta palabra en la escuela, ¿qué significa? Y evidentemente la mayoría de veces son malas palabras, ¿verdad? Porque eso es lo que los niños repiten hoy en día. Entonces nosotros empezamos a hablar con ella, a abordar el tema y le decimos: vea, si usted ve que sus papás no dicen esa palabra, por algo es. Y empezamos a explicarle, porque también explicamos lo que significa la mala palabra con todo el dolor del alma, pero nos toca explicar lo que significa una mala palabra. Pero le explicamos a ella por qué bíblicamente no es correcto decir esto, decir lo otro. Ahora, corregir con amor. Si usted quiere que sus hijos dedicárselos al Señor, usted tiene que aprender a corregirlos a ellos con amor, haciéndoles ver a ellos que los pecados se les confiesan a Dios. Si su hijo le dijo que mintió, si su hijo le dijo que se trajo que él vio el borrador de un compañero ahí que lo cogió y que lo echó en la cartuchera, usted le tiene que enseñar que eso es pecado y que esos pecados se le confiesan a Dios. Porque si usted llega y dice: es que mi hijo hizo una travesura, le robó el lapicero al compañero. Puede ser una travesura, pero al final, ¿qué es eso? Al final, ¿qué es eso? Los quiero escuchar. Al final, ¿qué es eso? ¿Y robar qué es? ¿Y qué se hace con el pecado? Se confiesa y se le enseña que eso no es correcto. Y yo no sé si sus hijos lo han hecho, pero la mía sí lo ha hecho. Una vez lo hizo, tuvimos que ir a poner la cara y qué vergonzoso que era, ¿verdad? Pero no fue un lapicero, fue algo más grande que un lapicero. Ahora, los corregimos con amor, pero también les enseñamos que eso está mal, que eso es un pecado y que el pecado se le tiene que confesar a Dios. Ahora, algo muy importante, usted tiene que dar ejemplo en su hogar. Usted quiere dedicar sus hijos al Señor, dé ejemplo en su hogar. ¿De qué? De que sus hijos se enamoren de Dios como usted está enamorado de Dios. Usted quiere que sus hijos copien el modelo suyo.
que sea el modelo de que usted está enamorado de Dios, enamorada de Dios. Que cuando ellos crezcan recordando cómo sus papás estaban enamorados de Dios. Y aquí me acordé de una historia. Ustedes saben que a veces me acuerdo de historias de las cosas. Gary Wilkerson podía tener unos 50 años en ese momento, cuando lo invitaron al papá de la David Wilkerson a una convención. Y Gary dijo: déjenme a mí hacer la presentación de mi papá. Como si nadie supiera quién era David Wilkerson, ¿verdad? Entonces le decía: hermano, pero su papá no necesita presentación, es el escritor de muchos libros, La Visión, La Iglesia en Tiempos Finales, La Cruz y el Puñal. Sabemos lo que hizo con las pandillas en Nueva York en los años 70 y 80, cómo hizo centros y todo. Sí, pero es que yo no quiero hablar de ese, yo quiero hablar de mi papá. Entonces dice que Gary Wilkerson llega y presenta al papá. Dice: yo les voy a presentar a este siervo, a este señor, mi papá, pero se lo voy a presentar de una manera diferente. Cuando yo estaba niño, mamá me decía: ve y dile a papá que ya la comida está lista. Y yo iba, tocaba la puerta, abría la puerta y mi papá estaba bañado en lágrimas, clamando por las almas, día y noche. Perdón, todos los días. Todos los días yo iba, tocaba la puerta y siempre veía a mi papá clamando por las almas. Mi papá tenía un problema. A mi papá no le invitaban a las velas. Porque mi papá llegaba y se acostaba sobre el muerto, las personas empezaban a gritar, todo el mundo se volvía loco y el muerto se ponía de pie. Cuando andábamos en las calles de Nueva York, yo veía a los drogadictos endemoniados decirle: David, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Y ese era el papá que Gary Wilkerson vio durante muchos años. ¿Cuál es el papá que nuestros hijos están viendo? ¿Cuál es la mamá que sus hijos están viendo? Y yo sé que todos estamos en deuda en eso. Sé que todos estamos en deuda. Pero ¿por qué se los digo, mi hermano? Se los digo porque nosotros tenemos que entender que si queremos que nuestros hijos el día de mañana sigan y sirvan a Dios, usted y yo tenemos que entregárselos a Dios. Tenemos que entender que nuestros hijos son para Él. Ore, bendígalos diariamente a sus hijos, todos los días, bendígalos, ore por ellos. Cuando ya se van a ir a la escuela, al colegio, saque 2, 3, 4, 5 minutos y ore por ellos, mándelos la protección, que sus hijos aprendan que antes de salir de su casa, que sus papás todos los días lo oran y los bendicen. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan nuestros hijos. Sus hijos no necesitan solamente que usted le compre las mejores tenis, el mejor teléfono, que usted le compre la mejor comida. Sus hijos necesitan que usted los esté bendiciendo, que usted esté orando por ellos. El punto número 3 para continuar. Saber que sus hijos son capaces de cualquier cosa. Y esa frase se la robo al pastor Mariano. Sus hijos son capaces de cualquier cosa, tanto para lo malo, pero también para lo bueno. Job 1:5, conocidísimo. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y aquí los hijos de Job ya están grandecitos, ¿verdad? Aquí los hijos de Job no son pequeños, no son niños, no son adolescentes. ¿Por qué? Porque usted nunca va a dejar de bendecir a sus hijos. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, Sarita? Nunca dejan de bendecir a sus hijos. Aunque ya no estén en la casa, aunque ya no vayan a comer a la mesa juntos, porque ahora ellos tienen su propia mesa en la que comen juntos. Pero un papá nunca deja de bendecir a sus hijos. Hace poco
leí una historia de una señora, creo que como de 98, 99 años, que fue a ver al hospital a su hijo enfermo, bueno, a su hijo enfermo no, a su hijo agonizante, de 80 años. Y dice que la mamá se acercó y le dijo al oído, ve y descansa, bebé. Un bebé de 80 años. ¿Por qué? Porque ahora uno lo dice con más autoridad. Los hijos no dejan de ser bebés, pero sus hijos son capaces de hacer cualquier cosa. Muchos creen que sus hijos son lo más santo, lo más sublime, lo más puro, que sus hijos son incapaces de hacer algo malo. Yo por mis hijos pongo las manos al fuego, pero hermano, cuidado, señor. Si usted por sus hijos pone las manos al fuego, cuidado, señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no siempre fue así. ¿Cómo fue David? El mejor rey de Israel, el rey de las profecías, el rey de los santos, el rey adorador. Pero David era bandido. David era terrible. ¿Y qué le salió a David? Le salió a Absalón, que nada más lo quería matar. Después tenemos a Jacob. Jacob era batido. Jacob era terrible. Jacob engañó a su hermano y Jacob engañó a su papá. ¿Y qué fue lo que pasó con Jacob? Lo engañaron a él con José. Los hijos de Eli. Los hijos de Eli sí eran terriblemente malos. Ahora, ¿usted ha leído en Samuel cómo eran los hijos de Samuel? Los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de Samuel su padre. Así lo dice la Biblia. Entonces, si tenemos estos ejemplos, usted no puede poner a sus hijos en un pedestal y creer que ellos son incapaces de hacer algo malo. Ahora, nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Por eso lo que usted y yo tenemos que hacer es asegurar de que ese corazón vaya a los pies de Cristo. Porque usted y yo no podemos cambiar el corazón de su hijo. No podemos hacerlo. Por más que nos esforcemos, no podemos hacerlo. Pero usted y yo sí lo podemos llevar a los pies de Cristo. Y ya voy hablando de para no tardar mucho. Ahora, nosotros debemos ser, voy a utilizar una frase que utiliza mucho el mundo, que no es una mala frase. Nosotros tenemos que ser papás presentes, porque muchos de nosotros tuvimos papás proveedores. En mi casa nunca faltó el alimento, gracias a Dios. A veces había tiempos de escasez, pero nunca faltó el alimento. Pero mi papá nunca fue a ninguna de mis graduaciones, ni de mis hermanos, ni de mis hermanas. Yo creo que nunca fue ni a los matrimonios de ellos. Entonces sus hijos necesitan un papá presente. Había un sticker por ahí que decía que tus hijos corren a tus brazos no por un bollo de pan, sino por un abrazo. Algo así era. Usted sabe que Dios un cambio, te liberas un poco las cosas, pero a veces parezco el chacomento. Ahora, y también les digo esto, no subestimen a sus hijos. Así como los crean capaces de hacer cualquier cosa incorrecta, no los subestimen como instrumentos de Dios. Sus hijos son instrumentos de Dios. Y muchas veces nosotros los subestimamos a ellos. Creemos que no están en la capacidad de hacer una cosa o de hacer la otra. Y no dejamos que Dios sea el que trate con ellos. Utilizamos frases como, es que son muy jóvenes. Cuando sean grandes, quizás puedan hacerlo y puedan entender. O más adelante, ahí les enseñarán de Jesús. No subestimen a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos también son capaces de hacerlo mejor. Tenemos la historia de Samuel, la historia de Josías, la historia del mismo David. David era un adolescente cuando fue buscado, cuando fue
ungido como rey. Joás fue un rey bueno mientras que estuvo el sacerdote, que se me olvida el nombre, pero mientras que Joás estuvo bien orientado, Joás fue un buen rey. Entonces nosotros tenemos que tener claro una cosa, que nuestros hijos son capaces de hacerlo mejor también, son capaces de ser un instrumento de Dios. Nuestros hijos deben ser enseñados de que ellos, hermanos de Dios, son competentes, que son capaces, que son instrumentos, que nuestros hijos, hermanos de Dios, veremos el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Por qué? Porque ellos desde pequeños deben mostrar una obediencia a Dios. Pero eso solamente lo podemos enseñar a usted y yo. Y por último, el último punto, y quizás uno de los más importantes, usted tiene que asegurarse que su familia aprenda a amar a Dios. No es ir a la iglesia, su familia tiene que aprender a amar a Dios, que Dios está por encima de cualquier cosa. Segunda de Timoteo 1:2. Reina Valera 60, ya. Segunda de Timoteo 1:2. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Siguiente. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y pongan atención al verso número 5. Dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No veo a Nicole, no veo a Raquel. Nicole y Raquel. Las terceras en una generación, pero creo que en la generación suya pasó, son como 4, ¿verdad? Tu abuelo también. Ok. Vea lo que es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Nicole y Raquel son la 4ª generación después de una persona que decidió seguir a Cristo. Aarón y Andrés, la 3ª generación. Ismael y Caleb, me parece que la 3ª generación también. Ok. Tercera generación. Cuando usted le enseña a sus hijos a amar a Dios, usted va a poder entender todavía más este pasaje. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que estuvo primero en tu abuela y en tu madre. Entonces, ¿qué es lo que sus hijos están viendo de usted? Porque sus hijos van a copiar el ejemplo suyo. Sus hijos, Timoteo, tenían menos 2 generaciones anteriores que habían mostrado una fe a Dios. Y eso fue lo que le fue enseñado a él y lo que le fue transmitido a él. Cuando habíamos hecho el estudio, cuando realizamos el estudio de la Biblia, decíamos que la Biblia se empezó a transmitir de generación a generación. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Alguien que se acuerda? Solo uno, no todos. Lo hablaban en las casas. Así es como se empezó a transmitir la Biblia. ¿Cómo es que se transmite la fe? Por lo que hacemos en las casas. Ahora, nuestra familia no es solamente que debe aprender a congregarse, como les decía, o aprender a servir. Ellos tienen que aprender a amar a Dios. Sus hijos no es suficiente con que vengan acá, con que vengan a la escuela dominical, con que vengan a los jóvenes, con que vengan martes, domingos, los días que nos congregamos. Sus hijos tienen que aprender a amar a Dios. Tienen que aprender. Y el único no,
el principal responsable de que sus hijos aprendan a amar a Dios, usted puede levantar su mano y decir: soy yo. Somos el primer responsable. Después los abuelos van a ayudar, pero el primer responsable soy yo. Yo soy el que tengo que enseñarles a ellos a amar a Dios. Nuestra familia debe honrar a Dios con todo lo que tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Aprenda a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios. Después, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. Nuestra conducta es la que muestra cuando realmente estamos siguiendo al Señor. Algo muy importante en familia: aprendan a pedirle sabiduría y discernimiento a Dios. Enséñele a sus hijos a pedirle discernimiento a Dios, porque usted no va a estar con ellos cuando tengan que tomar una decisión. Cuando ellos están en la escuela y les están enseñando algo que no es correcto, usted no está ahí para decirles sí o no, pero el Espíritu Santo sí va a estar ahí. Aprenda a enseñarle a sus hijos a pedir discernimiento, a pedir sabiduría, a pedir entendimiento. Otra cosa, no tenga miedo de enseñarle doctrina a sus hijos. Y si usted no tiene material y no sabe cómo, ahí está el pastor, me pueden buscar a mí, está la pastora Alicia, está el pastor Mariano. Si usted no sabe cómo, busque a otros hermanos que tal vez le puedan enseñar a usted para que usted le enseñe a sus hijos. Pero en su casa usted les tiene que enseñar doctrina a sus hijos. No tenga miedo nunca de eso. Aprenda a seguir los mandatos de Dios, que en su casa se sigan los mandatos de Dios y no solamente las reglas que usted pone. Porque a veces usted y yo ponemos reglas que son medio carnales. Pero si usted le enseña a sus hijos a seguir los mandatos de Dios, le garantizo que tiene que poner menos reglas en su casa. Y por último, el más importante de todos, o uno de los más importantes, Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. 3 palabras: orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar. ¿Usted quiere enseñarle a sus hijos? Ore sin cesar por ellos.